Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. Estuve leyendo Lenguaje, Ideología y Poder de Juan Carlos Monedero, libro que recomiendo calurosamente. Quiero comentar algunas cosas, quiero hacer una breve reseña y terminar con una crítica del libro. Am, Monedero describe un proceso en el que durante décadas se ha estado, o quizá desde que el mundo es mundo, se ha estado manipulando el lenguaje con fines de control de ingeniería social, con fines de control político. Se ha reemplazado el verdadero idioma por un lenguaje de bromas, por una farsa idiomática, para mantener a la gente controlada con ese dispositivo idiomático, con ese fraude idiomático. Analiza esto en detalle en un caso particular, en un proyecto de ley específico de la República Argentina, que se presentó fraudulentamente como vamos a cambiar la ley para que personas que ahora no se pueden casar se puedan casar. Cuando lo que en realidad se estaba haciendo, y esto era lo único importante, era cambiar el concepto de lo que era el matrimonio, y esto era lo único que importaba. Al cambiar el objetivo de esa ley, era cambiar la definición de lo que era un matrimonio. Este era el verdadero objetivo, no era que se puedan casar quienes ahora no pueden casarse. Esto era el pretexto, la cara bonita. Este proceso que describe, en este caso lo analiza muy en detalle, pero se lo analiza también incidentalmente, pone otros ejemplos, procede en 4 pasos. Primero, se cambia la definición en base a la sustancia por la definición por un accidente. Por ejemplo, en una silla, ser un mueble que sirve para sentarse es sustancial. Si un objeto no es un mueble que sirve para sentarse, no es una silla. En cambio, ser rojo, marrón, amarillo, blanco, la silla, es accidental. Lo que hacen, el primer paso es, se elimina la definición por la sustancia y se la reemplaza por la definición por el accidente. Una silla roja, una manzana roja, una baldosa roja pasan a estar agrupados dentro de la común definición de objetos rojos. Como el accidente es circunstancial, paso 2, como el accidente circunstancial es relativo, se procede a crear todo un falso lenguaje que elimina los términos absolutos y los reemplaza por términos relativos. Pone numerosos ejemplos de esto. Ya no se habla de bien y mal, no se habla de virtud y vicio, no se habla de verdadero o falso, no se habla de justo e injusto, no se habla de bello o feo. Todos estos términos son absolutos. En cambio, toda la discusión se traslada a un lenguaje de conceptos relativos. Conveniente, inconveniente. Popular, impopular. Moderno, antiguo. Moderado, intransigente. Mayoritario, minoritario. Tolerante, fanático. Todo esto es relativo. No, nada es absolutamente moderno. Es moderno por un rato, por unos cuantos años. Después va a pasar lo que es moderno, pasa a ser antiguo, etcétera. Lo impopular están llevado por los caprichos de la moda y así todo el resto. Todos son conceptos relativos. La discusión se apartó. Está totalmente prohibido hablar de bueno, malo, vicio, virtud, verdadero, falso, justo, injusto. Todo esto está fuera de discusión. Hay que hablar en términos relativos, de conveniente, inconveniente, popular, impopular, moderno, antiguo, etc. Paso 3, cito, el descrédito sobre las cosas malas se extiende a las buenas. Ejemplo, el concepto de discriminación. Discriminar es simplemente pensar. Un término es un término en la antigua Roma, era una estaca que se clavaba para marcar dónde terminaba un terreno y dónde
empezaba el no terreno. El discriminar es simplemente pensar, discriminar es separar una cosa de otra. Es la discriminación injusta la que es digna de desprecio moral. Ejemplo, el régimen del apartheid sudafricano. Esa es una eso es malo porque es una discriminación injusta. Lo que se hace, después de que se ha establecido todo este lenguaje embarrado basado en términos relativos, es trasladar el desprecio que generan las cosas malas, por ejemplo, la discriminación injusta del apartheid, se lo traslada también a las buenas. Discriminar es malo. O sea, tenemos una ley antidiscriminación, que es lo mismo que tener una ley antipensamiento. Toda forma de discriminación es mala, sin importar si sea una discriminación justa de una discriminación injusta. Finalmente, lo que dice Monedero es que tenemos que el paso 4 y final se lleva a la gente que se opone al proyecto de ley a hablar en su misma jerga, en su mismo lenguaje embarrado, y esto es un logro total porque lo único que querían, el único objetivo era destruir el lenguaje. La aprobación o no del proyecto de ley era irrelevante. Lo que se buscaba era poner a todo el mundo a hablar en un lenguaje embarrado, en un lenguaje alejado de la realidad. Este era el verdadero objetivo y por lo tanto, cuando la oposición está discutiendo en el lenguaje adulterado, ya vencieron. La aprobación o no del proyecto de ley es irrelevante. Lo que dice Juan Carlos Monedero, que lo que tenemos que hacer es dejar de hablar rechaza la falacia de que hay que hablarle al hombre moderno en su propio idioma, y dice que no, hay que hablarle al hombre, al moderno o no moderno, en su verdadero idioma. Esto es lo que tenemos que hacer. Añado 2 comentarios por mi parte. Creo que el proceso que está describiendo Monedero es verdadero, pero es incompleto. Este reemplazo de los absolutos por relativos sirve únicamente para crear una confusión temporal. Eventualmente se pasa a un nuevo absoluto. Se pasa a hablar otra vez en términos absolutos, solo que se han invertido. Ahora es el mal el que debe ser elogiado y el bien el que debe ser condenado, y así en todos los demás. Ya no se habla más de moderación, de tolerancia, de conveniencia. Ya se habla de esto es bueno y esto es malo, solo que se ha invertido el orden natural de las cosas. Es el mal el que es ponderado y el bien el que es despreciado y repudiado. Es el mundo al revés. Pero el mundo al revés sigue siendo un absoluto. O sea, la fase del relativismo es temporal. Eventualmente se pasa otra vez a hablar en absolutos. Por ejemplo, ya no es que la perversión sexual tenga que ser tolerada o que sea lo mismo la perversión que la sexualidad normal, sino que es la sexualidad normal la que tiene que ser perseguida, la que es despreciable moralmente y la que tiene que ser tratada como si fuese una patología de la persona. Mientras la perversión está perfecta. Esto se opone, esta forma de razonamiento no tiene que ser confundida con la de los verdaderos apologistas de la perversión sexual, digamos el Marqués de Sade, para los que la sexualidad normal era un plato más en el menú. No tenían esa hostilidad radical que tienen grupos como el lobby LGBT en contra de la normalidad, que de hecho ese es su verdadero objetivo, es el ataque a la normalidad y no la defensa de la perversión. La defensa de la perversión es una mera excusa. Esta es una crítica que creo que lo que está diciendo es verdad, pero es incompleto.
Lo que ocurre en la realidad es que eventualmente de este lenguaje sostenido en las nubes, hecho únicamente de accidentes y de términos relativos, se pasa a un nuevo absoluto, solo que es el opuesto al normal. Es un absoluto, es el absoluto del mundo de cabeza, y el mundo de cabeza es absoluto. Y la segunda crítica que me gustaría hacer es que no me parece que la base de todas estas falsificaciones idiomáticas, de estos lenguajes, de estos pseudo lenguajes fraudulentos, sea tanto la definición por el accidente en lugar de la definición por la sustancia, aunque puede ser que sea el caso a veces, sino la deliberada confusión del hecho con una interpretación particular del hecho. El diccionario de neolengua no define hechos, sino hechos interpretados. O sea, hay una interpretación del hecho que forma parte de la definición misma del hecho. Ejemplo, cambio climático, feminicidio, negacionista, teórico de las conspiraciones, fake news, son conceptos que se definen no por un hecho, sino por la interpretación de un hecho. Y esto creo que es más importante que no la definición por el accidente. Y bueno, y para terminar vamos a decir algo sobre el elefante en el bazar que no he mencionado hasta ahora. Lenguaje, ideología y poder es esencialmente un libro profundamente religioso escrito por un autor católico. ¿Hasta qué punto se puede hacer una lectura laica, una lectura, por ejemplo, de parte de un ateo de este libro? Yo creo que la clave está en el concepto de verdad, de qué es la verdad. Este libro es una gran defensa de la verdad en contra de la ideología de las manipulaciones del lenguaje. El asunto es que creo que Monedero y yo tenemos distintos conceptos de lo que es la verdad. Monedero define a la verdad como la adecuación de la palabra con minúscula con la palabra con P mayúscula, con el logos al que alude el Evangelio de Juan. Si reemplazamos esa definición de la esencialmente religiosa y específicamente cristiana de la verdad, si la reemplazamos por el concepto positivo de la verdad, es verdadera, una proposición que es adecuada a la realidad, todo el libro sigue teniendo sentido. Lo que pasa es que por ahí, aunque tiene sentido, por ahí estamos malinterpretando, si uno hacemos esta traducción automática al concepto positivo de la verdad, por ahí no estamos entendiendo adecuadamente lo que era la intención del autor, y confieso que este fue mi caso. Para Monedero, que una proposición sea adecuada a la verdad, a la realidad, una proposición verdadera sea adecuada a la realidad, es simplemente una consecuencia de que es verdadera. La proposición verdadera es adecuada a la realidad porque es verdadera. Esto es una consecuencia lógica y no una definición. Pero, repito, si se puede leer es un libro que se puede leer en clave positiva, porque lo que está diciendo no es una discusión acerca del fundamento religioso de la verdad, esto lo da por sentado, sino que es una investigación acerca de cómo se adultera la verdad y cómo se la reemplaza por un pensamiento, por un pseudo pensamiento que flota en el aire, que flota en conceptos falsamente definidos por una adulteración del lenguaje, el reemplazo del verdadero lenguaje por una falsificación, o sea que se puede leer perfectamente sin compartir las creencias religiosas del autor. Esto es todo por hoy, nos estamos viendo, por cierto, estoy leyendo
del mismo autor, 2020, Argentina y el mundo bajo cuarentena. Después les cuento. Por hoy esto es todo. Nos estamos viendo hasta la próxima.